preguntar una cosa. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo que Dios no pueda hacer en tu vida? ¿Hay algo que el Espíritu Santo no pueda tomar control en tu vida? Hay una situación en nuestras vidas que se sale de control y es algo imposible para Dios, es algo imposible para el Espíritu Santo que mora en nosotros. No lo hay. No lo hay. Y en base a eso que se nos enseña, este tema es muy controversial, créeme, muy controversial. Es el tema más difícil que me ha tocado. Y está en Mateo capítulo 19 y voy a hablar de un pacto para toda la vida. Un pacto para toda la vida. Hay predicadores que opinan cosas, hay maestros de la Biblia que opinan cosas. Hay buenos maestros, buenos predicadores. Tenemos en internet a Sugel Michelén, tenemos a un hermano tal Núñez, tenemos a diferentes maestros que la verdad están dándole de comer al pueblo de Dios y no vienen a leer las Escrituras, sino que solamente opinan lo que escuchan, pero no lo que leen. Y en ese Mateo capítulo 19, versículos del 3 al 12, vamos a hablar de un pacto para toda la vida. Un pacto para toda la vida. ¿Qué es lo que la Escritura dice? ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que los fariseos dijeron? ¿Qué es lo que Jesús dice? ¿Qué es lo que Pablo dice? ¿Qué es lo que los pastores que nos alimentan durante la semana dicen? Recuerden que yo siempre les digo, no importa qué tan bueno sea el predicador, qué tan bueno sea el maestro, no va por encima de las Escrituras. No importa. Pueden decir, es que tú no sabes más que él, no estoy en su nivel, pero la Escritura habla. Dice Mateo capítulo 19, versículo, puestos en pie, hermano, lo voy a leer, versículos del 3 al 12, dice, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, pues hay eunucos que nacieron así, desde el vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto o de aceptar esto, que lo reciba o que lo acepte. Vamos a orar, hermano. Amoroso Padre, gracias, bendito Dios, una vez más por la oportunidad que me das de exponer tu palabra, bendito Dios. Ayúdame, Padre, que no sean palabras mías, que sea, Padre Celestial, tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, hablando a través de mí, bendito Dios, y ayuda a mis hermanos también. Padre, gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Desde el principio, en el Edén, se dispusieron a escuchar una voz extraña. Y de ahí estamos como estamos. Porque Eva y Adán se desviaron. En el diluvio, la rebeldía y la maldad de la humanidad llega hasta donde Dios, y Dios decide eliminar a la humanidad. Después, cuando ya tiene un pueblo, saca un pueblo de Egipto. Viene Moisés y Dios les da leyes, porque es un pueblo rebelde. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Somos rebeldes. Es un pueblo rebelde y se le dan leyes. Entonces aquí en Mateo, estos fariseos están citando
Deuteronomio 24:1, donde dice que Moisés da carta de divorcio. Dice, pero ¿por qué Moisés nos da carta de divorcio? Más aún así, cuando ellos le preguntan, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Jesús tajantemente les dice, el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Y les dice tajantemente otra vez, por la dureza de su corazón. Entonces, en base a lo que nosotros aprendemos y en base a lo que escuchamos en nuestra escuela dominical, lo que nuestros maestros nos están enseñando, lo que por años hemos estado aprendiendo es esto. Vienen los fariseos, no los romanos, no los griegos. Vienen los fariseos y le hacen una pregunta a Jesús. Y Jesús responde bajo el contexto judío. Vamos a ver por qué bajo el contexto judío. Jesús responde bajo el contexto judío porque está hablando con judíos de la ley. Están citando nada más y nada menos que a Moisés. Están citando la ley. Y Jesús les dice, es la dureza de tu corazón. Por la dureza de tu corazón es que Moisés dio carta de divorcio. No era un mandato de Dios, era una concesión dada en los mandamientos debido a la dureza del corazón del pueblo que estaban cada vez más rebeldes. Y bajo ese contexto judío, Jesús contesta. En Marcos capítulo 10, versículos del 2 al 12, sí. Marcos capítulo 10, que Marcos es escrito para los romanos, dice, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Esta palabra se repite en los dos evangelios. Por la dureza de su corazón. Eso es una verdad que no cambia. Somos duros. Somos duros. Os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Pero por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, dice, en casa, vinieron los discípulos a preguntarle lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Aquí no nos da la cláusula de excepción que da en Mateo. El Mateo da una cláusula de excepción por fornicación. Aquí no la da. Tranquilos, no se alteren, todavía no termino, voy empezando. Esto se va a poner más bueno. Vamos a Lucas capítulo 16, versículo 18. Otra vez, dice... Capítulo 16, versículo 18 dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Es claro que en Mateo no está hablando del adulterio solamente. Haciendo exégesis, no me voy a meter en eso, habla de porneia, habla de yéndote al original, de lo que está hablando, y está hablando de cualquier caso sexual. Sea homosexualidad, sea porque estás viendo mucha pornografía, sea que te gustan mujeres de ojo alegre, y hay muchas cosas por las cuales ellos daban carta de divorcio. Y había dos escuelas de Shimei y Geliel, creo que eran. Y una era conservadora y la otra no. Entonces, y es en cuanto a eso, a la escuela conservadora que Jesús está respondiendo. Porque la liberal de los judíos enseñaba que nomás porque se le quemaba el caldo, se le quemaban los frijoles, dale carta de divorcio. Esa era la Geliel.
La Shammai, no estoy seguro que se diga así, esa escuela era más conservadora y decía solo por estos casos. Y es a donde Jesús los lleva, a los fariseos, solo por este caso. Ahora, ¿qué hacemos con estos tres evangelios? Que uno tiene cláusula de excepción y otros no. Algunos dicen, y es muy cierto, se complementan, los evangelios se complementan. En cuanto al divorcio, en Mateo 5:28 dice Jesús, en cuanto a la otra escuela de dar divorcio, dice Jesús, en Mateo 5:28, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, adultera. Entonces esa podría haber sido una causa también para dar divorcio. Y el divorcio estaba, al igual que ahorita, está como pan caliente. Es un contrato. Pum, 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 pum. Si los predicadores y maestros enseñaran lo que la Biblia dice, no tendríamos tantos hermanos sufriendo, tantas personas sufriendo, tantas madres solas por un ojo alegre, o tantos hombres solos por una mujer que se va y se va a buscar algo más. Perdón, hermano. En el contexto, en Marcos, puse las letras amarillas, están bien chiquitas. La excepción, dicen por ahí que la excepción confirma la regla. ¿Han visto un anuncio en las calles y dice, bueno, nosotros la hemos cambiado con la excepción no hace la regla, pero ese no es ese es un cambio. Lo normal, lo original es la excepción hace la regla. ¿Han visto un anuncio que dice en las calles y dice, prohibido pararse los domingos, ¿verdad? Quiere decir que los demás días sí te puedes parar. Y una excepción un día. Prohibido pararse los domingos, los demás días sí. Y este capítulo de Mateo complementa los dos, pero esa excepción es para los judíos. Pero lo complementas y Jesús viene para los romanos. La palabra de Dios viene para los gentiles, lo voy a generar porque me voy a confundir entre romanos y griegos y gentiles. Y viene Jesús y da una regla universal. El que se casa con la repudiada adultera. En los otros, Marcos y Lucas lo dice, pero el Mateo no. Esa excepción confirma que está hablando bajo un contexto de la ley. Y acá no está hablando bajo un contexto de la ley. Haz esto, ellos sí pueden, pero tú no. Tú no es a los gentiles. Esa excepción confirma la regla. ¿Qué es lo que confirma? La regla universal. 1. Dice Génesis 2:24. Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán uno. Esa es la regla universal. Y serán uno. Lo que Dios unió, no lo separe ni el pastor, ni el Sancho, ni nadie. Nadie. Yo te pregunté, ¿hay algo imposible para Dios? Una vez un hermano predicando dijo, yo quisiera verte, éntrale al divorcio para que veas lo que se siente. No sé lo que se siente, pero no hay nada imposible para Dios. Y Jesús toca la dureza del corazón de la persona. Si tuviéramos predicadores y maestros de escuela dominical y pastores que enseñaran la Biblia a nuestros jóvenes, somos una generación que ya estamos pasando. Pero si a nuestros jóvenes, Pablo dice en Corintios, yo quiero evitarles esas molestias. La soltera dice, quédese soltera. El casado, quédese casado. No se separen. Yo quiero evitarles las molestias de batallar con la carne, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 7.
Este tema no es muy bueno para predicarse, pero hay confusión y hay cosas que se aprueban que no deben de aprobarse. Si aquel que enseña que tenemos que ver quién lo dijo, para quién lo dijo, por qué se dijo y cuándo se dijo. Si aquel que enseña eso viene y saca una ley de los judíos y viene y te la mete a la iglesia gentil, esos son payasos con corbata. Son payasos con corbata. No puedes agarrar la ley y meterla a la iglesia. No puedes. La regla universal es: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán en uno. En uno, la palabra uno, la palabra usada vamos a Malaquías, me adelanté, vamos a ver lo que Dios dice y lo que Dios piensa. Lo que Dios dice y lo que Dios piensa y lo que Dios aprueba está en Génesis 2:24, ya lo vimos, ¿verdad? Y por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola cosa, una sola carne. Vamos a Malaquías 2, ahí nada más le das vuelta a Mateo para atrás, y está Malaquías 2, 15 y 16, y quisiera leerlo desde el 14. ¿Qué piensa Dios? No qué piensa Sugel Michelén, ni qué piensa Núñez, y quién piensa Armando Lucín, y los que te dan de comer. No. ¿Qué dice la Biblia? Come lo que está aquí. No comas por acá. Eso es para la salvación. Cuando el evangelio es por el oír, la palabra de Dios. Pero ya eres salvo. Ya necesitas doctrinarte y la doctrina está aquí en la Biblia. ¿Qué dice Malaquías 2? Desde el 14 dice: mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha restringido entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? 15. No hizo el uno. Fíjense la palabra uno. Habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Hay unos viejos que conocen la palabra de Dios y quebrantan la escritura. ¿Por qué? Porque o no se les ha enseñado o simplemente es la dureza del corazón. Dice el 16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. La palabra uno, que dice, y serán uno, la busqué. Es la misma palabra, déjame te digo, en hebreo es ejad. Es la misma palabra usada en Deuteronomio 6:4 que dice, Jehová nuestro Dios, uno es. ¿Puedes tú separar a Jesús de Dios? Es la misma palabra y ese es el plan divino de Dios. Ese es el plan divino de Dios. Desde el principio dijo uno. ¿Puedes tú separar la carne? Hoy la sociedad ha hecho un desastre. Tenemos niños que ya no saben si pasar el fin de semana con mamá y con papá. Tenemos padres que dicen, yo me costó pagar la casa y ahora tengo que cortar hasta el sillón en dos. Por la dureza del corazón. Esto no lo dice Marco. Esto no es un pensamiento mío. Alguien va a decir, eres un radical, eres un exagerado, eres un legalista, eres alguien que juzga. Acabamos de ver el asesinato de Charlie Kirk. Por hablar palabra de Dios que hacía eco en las mentes de las personas que lo terminaron odiando y lo mataron. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista cuando le dijo, la mujer de tu hermano es la que tienes? Hizo tanto eco en Herodías y pidió su cabeza. ¿Qué le pasó a Jesús? Estos mismos hombres que Jesús les dijo, duros de corazón, sepulcros blanqueados. Cuando era su pueblo,
Eran los que Dios había puesto eran los que más deberían de saber que el Mesías iba a venir. Y eran los que tenían que haberlo conocido. Lo crucificaron. No me importa que me digas exagerado. No me importa cómo me vayan a decir. La palabra es clara. 1, la carne no se separa. Arráncate un brazo para que veas lo que se siente. Lo que te duele a ti cuando te arrancas un brazo, lo que te va a doler, es lo que a Dios le duele cuando alguien se divorcia. Es lo que a Dios le duele, porque es su plan. Y el Malaquías le dice, Dios le dice aquí a Malaquías, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás siendo desleal con la mujer de tu juventud? ¿Qué haces? Recuerda que Dios los hizo, yo los hice uno. Y lo mismo viene Jesús y les dice, ¿qué está pasando con ustedes? No recuerdan, y los lleva al principio, los lleva al Génesis a los judíos. Pero estaban bajo el viejo pacto. Ahí había un pacto nuevo, hay un pacto nuevo que se iba a hacer. Y esa regla, por eso esa regla de excepción no está en los demás evangelios. Recuerda que la excepción confirma la regla. La regla en los 3 evangelios dice, el que se casa con la divorciada, adultera. No, la Biblia no permite doble casamiento. No lo vas a encontrar. Llámame como me quieras llamar. La regla es el que se casa con la divorciada. Y luego Pablo en Corintios capítulo 7, está hablando y dice, si alguien llegó circunciso, quédese circunciso. Si alguien llegó incircunciso, quédese incircunciso. Y si alguien llegó, divorciado, quédese divorciado. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago con Dios? Dijo alguien por ahí, allá me acuerdo en México, que había un hermano que cuando no le gustaba algo decía, Asael se llama, él ya está con el Señor. ¿Qué hago? ¿Arranco la página de la Biblia? No me gusta, decía el hermano Asael, ya está con el Señor. ¿Qué hago? El pastor decía, arráncala si quieres, si no la quieres leer. Arranca Malaquías, arranca Marcos 10, arranca Lucas 18 y quédate solo con Mateo 19. Si es lo que quieres. Es la dureza del corazón. La regla es obedecer a Dios. La idea es obedecer a Dios, no a la cultura de un pueblo. No a la cultura de un pueblo. Así, yo soy mexicano, y los que son de aquí de Estados Unidos, así tu país te dé ley, fírmale y te divorcias. Así lo hagan y sea lo más popular que hay. No es lo que Dios ordenó. Ahora, dijo este predicador, éntrale, para que veas lo que es. Yo no sé lo que es. Vamos a Proverbios. Estamos viendo lo que Dios, después vamos a ver lo que Pablo dice. Lo que Dios dice ya vimos en Génesis 2:24. 1. En Malaquías dice, 1, una carne. Y vamos a Proverbios capítulo 6. Vamos a Proverbios capítulo 6. Oh, el tiempo corre y vuela, pero vamos a Proverbios. Me voy a apurar, no les voy a tirar. Proverbios capítulo 6, versículos 26 al 33. Proverbios capítulo 6, versículos 26 al 33 dice, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno, sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas, sin que sus pies quemen? Fíjate el versículo 29, dice, así es el que se llega a la mujer de su prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Estas son palabras de Dios. Esto no lo dice Marco. Así es. Si la mujer, no voy a ir a la cita, pero si la mujer es viuda, puede casarse. Proverbios dice que si el marido vive, así es, te andas caminando en brasas.
te andas quemando. Vamos a seguir leyendo. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. No tiene en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando voy al 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Eso es palabra de Dios. Ese no es mi palabra. Te pueden enseñar lo que quieran desde aquí, o desde la pantalla de tu internet, o allá el hermano Comens. No importa lo que Comens, Michelén, Núñez, Alducín, no importa lo que yo diga. No importa lo que tú pienses. Nadie está por encima de la palabra. Ahora, el hermano que se divorció, no hubo quien le hablara la palabra de Dios, porque tenemos payasos que predican y enseñan a la conveniencia. Oh, es que es mi tía, es mi hermana, es mi amigo, era mi papá, es mi hijo. Nadie está por encima de la palabra de Dios, nadie. Estoy haciendo esto muy corto, para poder terminar, no quiero dejar más. En 1 Corintios, vamos a 1 Corintios, vamos a ver algunos casos, porque va a haber alguien que te va a hablar y vas a ver en el internet y te van a citar estos casos. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 7. Y voy al versículo 8 y 9, no lo voy a leer todo, dice, digo pues a los solteros. Aquí Pablo está separando 4 casos, pero hay algunos que les gusta hacer una sopa, y dicen, ya ves, pero son 4, vamos a separar esos 4 casos. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, soltero. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Aquí no les dice a los divorciados, ojo, no hagamos una sopa. No cambiemos la palabra de Dios solo para ser un payaso de corbata y quedar bien con las demás personas. A mí no me interesa quedar bien contigo. Yo prefiero quedar bien con Dios. Digo pues a los solteros y las viudas. El segundo caso está en el 10 al 12. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar. Quédate sin casar. Ahora ya vimos que Dios puso una sola carne. Pero vemos qué hacemos con el divorcio. Ya te separaste, hermano. Es imposible vivir con alguien pensando que te van a dormir y la mujer es el mero diablo y te va a meter un cuchillo en el cuello o casos. Se dan casos donde el hombre maltrata tanto a la mujer que, oye, espérate. Oye Dios, voy a desobedecer la regla y me tengo que separar porque mi vida está en peligro. Y este hombre, de plano, aunque dice que es cristiano, está controlado por el mero diablo. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar. Si te estás quemando y no puedes vivir sin hombre, reconcíliate con tu marido. Ese es el segundo caso. Tercer caso, dice, vamos al tercer caso, del 12 al 15, y los demás, ya está hablando otro, y los demás. Vamos a ver quiénes son los demás. Yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no la abandone. Dijimos que hasta el 15 dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Aquí está hablando de matrimonios que son de yugo desigual, que no puedo decir esa palabra, que son inconversos, con un inconverso.
Una mujer con un inconverso, un hombre con un inconverso, un cristiano con alguien inconverso. También está para ellos. Vamos a ver el cuarto caso. En el versículo 39 y 40. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Con quien quiera. Son 4 casos diferentes que no podemos hacer una sopa. Si solamente escucháramos, tengo más todavía, esto no se acaba. Traté de ser claro, conciso y directo. No aprueba Dios el divorcio. Vamos a Efesios, no puedo brincar esto. Efesios capítulo 29, no puedo terminar sin Efesios. Hermanos, son las 12:05, empecé tarde, pero el que se tenga que ir se puede ir, hermanos. Efesios capítulo 5, versículos 29 al 32. Es esta parte, no puedo terminar sin esto. Efesios capítulo 5, versículos 29 al 32. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Pero por esto dejará el hombre su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Dice, porque somos miembros de su cuerpo. Esto me lleva a Adán, que Eva salió de su costado. Pero también me lleva a aquel inicio, aquel pacto que se iba a hacer. Lo que une a mí como iglesia, lo que te une a ti como iglesia de Cristo es, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne. Ese costado en la cruz de Cristo agujerado, ese costado donde sale sangre y sale agua, eso nos une a la iglesia, a Cristo. El matrimonio siempre desde el principio fue un símbolo, fue algo profético, algo que nosotros íbamos a ver con Cristo y la iglesia. ¿Quién puede separar a Cristo de Dios? Nadie. ¿Quién puede separar a la iglesia de Cristo? Nadie. ¿Y quién puede separar al hombre y la mujer? Ya no los escuché. Nadie. Nadie. Es una sola carne. La Biblia es clara, hermanos. Hay predicadores, muy buenos maestros, que te van a dar vuelta y vuelta y te van a confundir y te van a llevar este caso al otro caso y qué hago yo y qué hace aquel. La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que una espada de 2 filos que penetra hasta el hueso, hasta el tuétano y discierne los pensamientos del corazón. Duros de corazón, dijo Jesús. ¿Por qué te divorcias? Por duro de corazón. ¿Por qué te casas otra vez? Por duro de corazón. Conocí una hermana, y creo muchos de ustedes la conocen. Esta hermana estuvo casada y su esposo decidió irse por ahí por algún lugar. Después este hermano, ya grandes, los dos ahorita son grandes de edad. Este hermano sirve en la iglesia y está puesto, pero ella no lo volvió a recibir. Y yo pude ver cómo a ella le dolía el quererlo recibir porque lo amaba. Y él ya estaba arrepentido, pero la Biblia era clara para ella. Ella no fue dura de corazón. No voy a decir su nombre. Ella no fue dura de corazón. Ama a ese hombre, yo lo sé. Y ese hombre la ama. Pero a él no se le predicó, no se le enseñó. Y tomó las decisiones. Nosotros podemos tomar cualquier decisión, pero esta es nuestra guía. Dios no aprueba ni el divorcio y aborrece el divorcio, y el doble casamiento, dice Proverbios, es una persona falta de entendimiento. ¿Cuál entendimiento? De entender las Escrituras.